presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras diputadas. La que suscribe, diputada Marcela Aguilera Landeta, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que establece el artículo 34, fracción primera, en relación con el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como su reglamento interior de este poder, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llaga. En base a la siguiente exposición de motivos. El reconocimiento y protección de los derechos fundamentales ha sido un propósito siempre presente en los textos constitucionales de nuestro Estado, materia en la que nuestros legisladores mostraron una amplia visión al proponer en la reforma del año 2000 asumir la denominación derechos humanos para el capítulo segundo del título primero, acogiéndose a la doctrina nacional e internacional de que dicho rubro abarca no solo a los denominados derechos humanos de la primera y segunda generación, o sea, los individuales y sociales, sino también los que se relacionan con la vida, desarrollo y hábitat de los individuos, así como todos aquellos que sean producto de la obra interpretativa de los jueces y magistrados, como lo señala la propia exposición de motivos de aquella reforma constitucional. A nivel federal, en el año 2011, culminó una exitosa reforma legislativa que produjo la modificación del capítulo primero del título primero y reformó 11 artículos constitucionales, el primero, el 3, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. El cambio de denominación de los derechos humanos ratifica la importancia que tuvo el legislador veracruzano, ya que la connotación jurídica al término favorece la armonía con el derecho internacional. No obstante que nuestra ley contiene elementos y criterios que la ubican como un concepto normativo con absoluto respeto a nuestra tradición histórica constitucional en materia de derechos humanos y los mecanismos para su protección, las reformas a nivel federal en 2011 nos precisan a efectuar adecuaciones a nuestro marco constitucional y legal a fin de armonizar algunas disposiciones, dentro de las que destacan las relativas a fortalecer las atribuciones al organismo estatal de derechos humanos para estar en posibilidad de solicitar al Poder Legislativo para que se cite a comparecer a las autoridades y a los servidores públicos que no han atendido o informado en tiempo y forma sobre las recomendaciones emitidas, así como su facultad para conocer quejas en materia laboral. En este orden de ideas, a través de esta iniciativa, compañeros y compañeras diputadas, se pretende ajustar el texto constitucional a las reformas que en materia de derechos humanos se efectuaron en el Congreso de la Unión en el año 2011. En el artículo 4 se propone la expresión todas las personas del Estado en lugar de los habitantes del Estado, con el fin de ampliar su alcance a todo ser humano. Asimismo, se propone aludir al goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Se indica la prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas. Además, se incorpora la premisa de la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la aplicación de las normas de derechos humanos, así como el principio pro persona. En el artículo 10, compañeros y compañeras, se propone modificar el inciso C, a fin de que en concordancia con la reforma federal se subraye el imperativo de fomentar el respeto a los derechos humanos como una base del sistema educativo
en los artículos 33 y 41 se adiciona una fracción para prever que las autoridades o servidores públicos que no acepten o no cumplan una recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos podrán ser citados a comparecer ante este Congreso del Estado para explicar las razones de su negativa. A efecto de armonizar los artículos 56 y 64 relativos a las atribuciones del Poder Judicial y la Sala Constitucional respectivamente, se plantea aludir en sus correspondientes fracciones segunda y primera a la protección y salvaguarda de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte y esta Constitución. Por lo que toca al artículo 67, con el objeto de armonizar su texto, se propone especificar en el inciso A de la fracción segunda relativo al organismo estatal de los derechos humanos que la comisión estará a cargo de un presidente y de un consejo consultivo, lo que ya está previsto por la ley de la comisión. Asimismo, se establece que la ley determinará los procedimientos para la presentación de propuestas ante este Congreso, y en el inciso B de la misma fracción segunda se suprime la incompetencia en asuntos laborales, disponiendo que no será competente la Comisión en asuntos electorales y jurisdiccionales en cuanto al fondo. El actual inciso C se propone reformarlo para establecer que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos puedan fundar, motivar y hacer pública su negativa. En correlación con la facultad de este Congreso, se propone incorporar que ante el incumplimiento reiterado de sus recomendaciones, la Comisión Estatal podrá hacerlas del conocimiento de este Congreso, quien podrá llamar a las autoridades o a los servidores públicos responsables para que comparezcan ante este órgano legislativo a efecto de que expliquen los motivos de su negativa. En este artículo, lo que se propone es adicionar un inciso D para establecer, en armonía con las disposiciones federales, que el presidente de la comisión lo será también del Consejo Consultivo, que podrá ser reelecto por una sola vez y removido por las causas establecidas en nuestra Constitución local. Su elección y la de los consejeros deberán ajustarse a un procedimiento de consulta pública transparente en los términos que fije la ley correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo único. Se reforman los artículos 4 en su párrafo séptimo y octavo, el artículo 10 en su párrafo tercero, inciso C, el artículo 41 en su fracción 9, el 56 en su fracción 2, el 64 en su fracción 1, el 67 en su fracción 2, el inciso A, B y C, y se adiciona un párrafo al artículo 4 para quedar como octavo, recorriéndose el octavo y el noveno para quedar como noveno y décimo respectivamente. Una fracción del artículo 33, una fracción del artículo 41, recorriéndose la actual a la 10 para pasar a ser la 11, y un inciso D a la fracción segunda del artículo 67, todos ellos de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para quedar como sigue. En el Estado, todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías para su protección consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esta Constitución, las leyes que de ella emanen, así como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado, sin distinción alguna de origen, raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política, preferencias sexuales, condición o actividad social. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución, con los tratados internacionales de la materia de esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades del Estado en su respectiva esfera de atribución tienen el deber de promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que deberán generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos humanos que establece esta Constitución y prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, así como proteger los que se reserva el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y en su caso la reparación del daño en términos de esta ley. En el artículo 10 se propone que quede fomentar el respeto a los derechos humanos, el conocimiento de la lengua nacional y la investigación de la geografía, historia y cultura de Veracruz, así como su papel en el desarrollo de la nación y en el contexto internacional. En el artículo 33, donde establece las atribuciones de este Congreso, se propone que se agregue llamar a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante este órgano legislativo a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por esta dicha Comisión Estatal. En el artículo 41, donde se establecen las atribuciones de la Diputación Permanente, se propone adicionar también llamar a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante este órgano legislativo a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el artículo 56, que habla de las atribuciones del Poder Judicial, se le agrega proteger y salvaguardar los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de la República, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y esta Constitución. En el artículo 64, que habla de las atribuciones del Tribunal Superior y que deberá de contar con una sala constitucional, se le agrega conocer y resolver en los términos de esta ley el juicio de protección de derechos humanos por actos o normas de carácter general que conculquen los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y esta Constitución. En el artículo 67, que señala las facultades de los organismos autónomos en Veracruz, donde se establece la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se propone modificar el inciso A de la fracción segunda para que quede de la siguiente manera. La comisión estará a cargo de un presidente y de un consejo consultivo, que serán nombrados por este Congreso con la aprobación de las 2/3 partes de sus integrantes. En sus recesos será la Diputación Permanente quien hará el nombramiento con carácter de provisional, en tanto aquel se reúne y da la aprobación definitiva. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas del Congreso del Estado. Se agrega el inciso C: todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar y motivar y hacer pública su negativa. Y ante el incumplimiento reiterado de sus recomendaciones, la Comisión podrá hacerlas del conocimiento de este Congreso y de las autoridades que estime pertinente, y el Congreso podrá llamar a las autoridades o a los servidores públicos responsables para que comparezcan ante este órgano legislativo a efecto de que expliquen su negativa. Compañeras y compañeros diputados, presento a ustedes una reforma a 7 artículos constitucionales
que espero que por la importancia de garantizar los